Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente con la felicidad, con la alegría de hacer un video para ustedes. En estos días tan complicados, tan complejos que vemos en la televisión, que vemos lo que está pasando en el mundo. Primeramente espero que estés bien tú y tu familia, que estés sin novedades, que tengas salud con la bendición del Señor, que te encuentres muy bien. Y este video quise hacerlo por un momento de reflexión, ya que yo me preguntaba, debido a lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Eh, Muchas iglesias están cerrando, muchas iglesias, ¿cierto?, están protegiéndose y eso es sabiduría, amén. El entendido del problema y se aleja, dice la palabra. Romanos capítulo 13 dice, ¿cierto?, que debemos someternos a nuestras autoridades superiores que Dios puso, ¿cierto?, para gobernarnos. Eso es, ¿cierto?, de sometimiento, eso es sabiduría. Eso es una iglesia, ¿cierto?, que se somete a las autoridades que Dios puso por autoridades. Dada al César lo que es del César. Gloria al Señor. En base a esto, yo me preguntaba, decía, bueno, las iglesias están cerradas. Ahora me preguntaba, bueno, Álvaro, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos la iglesia? ¿Qué representamos, cierto, como iglesia? ¿Qué somos? En el Antiguo Testamento, Dios claramente dijo, ya no habitaré en templos hechos por mano de hombre. Pero después Pablo en el Nuevo Testamento decía, ustedes son la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nuevamente me pregunto la pregunta, ¿qué es la iglesia? Espero este pequeño estudio sea de gran bendición para ustedes y también para mí, que el Señor, por misericordia, me da a entender estos misterios que son tan lindos, tan hermosos para estudiar y que me apasionan como estudiante de la palabra, y a ti estoy seguro que igual te apasionan. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Esto en el nombre del Señor Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que Jesucristo menciona a la iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia, ¿cierto? Diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, bueno, amigo católico que está viendo este video, el primer papa no fue, ¿cierto?, Pedro. Pedro fue el cimiento de la iglesia, pero nunca fue un papa. Bueno, este es otro tema, ¿cierto?, que ahí se tergiversa con los católicos. Pero la iglesia, la primera iglesia no fue la iglesia católica romana. La primera iglesia, ¿cierto?, nace mucho antes de esta iglesia. Nace en el desierto. Los teólogos dicen que la primera iglesia nació, ¿cierto?, cuando andaban con el tabernáculo en el desierto. Cuando salieron de Egipto, nació, ¿cierto?, una congregación que debía, ¿cierto?, sacrificar sacrificios al Señor, así holocaustos al Señor. Estamos hablando de la iglesia del desierto. Y a mi parecer creo que fue la primera iglesia. La segunda iglesia, de la que habla el Nuevo Testamento, la que nace en el libro de los Hechos, ¿cierto?, cuando descendió el Espíritu Santo y lo bautizó con fuego. Estamos hablando de la iglesia. Ahora, ¿de dónde viene la palabra eclesia? Bueno, iglesia viene del griego, ¿cierto?, eclesia. Y eclesia se divide de dos palabras. Aquí tomé unos apuntes, mi hermano. Se divide de la palabra ek, que es una preposición, y kaleo, que significa llamar, invitar o convidar. Ahora, la palabra ek de eclesia es una preposición. ¿Qué quiere decir que es una preposición, mi amigo? Mira, ek se usa, y esto lo estudié muy bien para entenderlo, para dar un punto. Por ejemplo, va a decir a partir de, hasta. Mira, cuesta explicar esto, pero a ver, indica dirección, indica movimiento. Indica una partida de un punto, por ejemplo, a partir de este punto hacia ese punto, desde este punto hacia ese punto, o literalmente para afuera, que es lo que quiere decir iglesia. Iglesia quiere decir llamar afuera, pero la palabra ek quiere decir desde este punto hasta ese punto, a partir de este punto hacia ese punto. Es un inicio, pero que tiene que tener movimiento. Es un inicio que va, ¿cierto?, que requiere un tramo. Un inicio que va de un tramo hacia otro tramo, pero saliendo. El antónimo de esto, lo contrario, es la palabra eis, que es para adentro. ¿Se entiende? Iglesia es, o sea, ek de iglesia es para afuera, saliendo, desde hasta, saliendo. Es un transcurso de tiempo, es un recorrido, pero hacia afuera. Bien, y la otra palabra que es kaleo, que significa llamar, invitar, convidar,
Un ejemplo está en Mateo, capítulo 22, versículo 3, cuando se habla, ¿cierto?, de los invitados a las bodas, los cuales no se presentaron. Entonces tenemos eclesia, que quiere decir llamar afuera. ¿Por qué? Porque ek, que dice, ¿cierto?, indica movimiento, dice up, o sea, dice para afuera, a partir, ¿cierto? Es una preposición. Quiere decir que la iglesia, mi amigo, está llamada a salir para afuera. No quiere decir para adentro, sino para afuera. Se ya cuesta entenderlo. Pero con esta preposición, claramente dice que la iglesia debe salir, llamar afuera. No es como la otra palabra que dice para adentro, sino para afuera, salir para afuera. Mi hermano, vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo, ¿cierto?, está aconsejando a Timoteo diciéndole: la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estamos hablando de un cuerpo, de una unidad. Estamos hablando, ¿cierto?, de una congregación. Y como decía anteriormente, iglesia es salir afuera, es, ¿cierto?, llamar afuera. Porque, como decía la primera palabra, que es una preposición saliendo, compartida, con inicio, ¿cierto? Es un transcurso, un tramo. Y la otra que es caleo, que es llamar afuera, llamar. Aquí mismo dice que el cuerpo, ¿cierto?, de Cristo en la iglesia, y la iglesia debe salir afuera. Es una iglesia que debe, como decía un evangelista, Josué Irión, que decía, una iglesia que no tiene misioneros, que no tiene la evangelización, no debería llamarse iglesia. Al parecer, cuando lo escuché sonó un poco agresivo, pero es la verdad. La iglesia tiene que tener esa virtud, esa misión de evangelizar, de querer salir afuera, de no encerrarse en cuatro paredes. Tú y yo somos la iglesia del Señor, no las cuatro paredes. Tú y yo representamos, ¿cierto?, la palabra a los gentiles. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Esto dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto, hermano, de verdad es algo muy lindo. Es entender que todos, ¿cierto?, tenemos tantas formas de pensar en la iglesia, tenemos tantos dones, también tenemos tantas dificultades, tantas cosas en nuestra mente, en nuestras vidas. Pero aquí nos dice la palabra del Señor que somos uno solo en Cristo. Y espero que toda la iglesia, cuando suene la trompeta, vuelen todos, ¿cierto?, al encuentro con el Señor y sean todos salvos. Y la iglesia tiene que ser unida, hermano, tiene que que entender, ¿cierto?, cuál es su llamado en la tierra. Y cuando estudié, ¿cierto?, el origen de la palabra iglesia, entendí realmente lo que representa ser iglesia de Cristo. No, ¿cierto?, ser no sé, para que no suene feo, personas, ¿cierto?, que piensan que por ir a sentarse a un asiento, que piensan, ¿cierto?, de que por ir un domingo, un jueves, un martes, ya son iglesia de Cristo. Y no. Para ser iglesia de Cristo tiene que haber unidad, tiene que haber vida, tiene que haber movimiento. Asimismo, como estas dos palabras, ek y kaleo, representan movimiento de un punto hacia afuera, desde un punto hacia el otro punto. Asimismo, Dios te dice: desde este punto aquí en la iglesia, quiero que salgan afuera, quiero que salgan, que evangelicen, que vayan a hacer más obras, que vayan a predicar, que se paren en una plaza, que no le tengan miedo a lo que le digan, sino que trabajen, ¿cierto?, como ese siervo que tuvo, ¿cierto?, un talento y lo multiplicó, y al que tuvo más, el Señor le dio más, pero al que tuvo miedo, ¿cierto?, de entregar su talento, Dios le dice: siervo infiel, siervo malo e infiel. Pero al otro, al que trabajó, ¿cierto?, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi amigo, tú y yo somos la iglesia y estamos llamados, ¿cierto?,
a producir. Estamos llamados a producir más de lo que el Señor nos dio. En honor al tiempo, hermano, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Aquí Pablo hace una analogía muy linda que compara a la iglesia con un matrimonio. 5:25 al 27. Esto dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí claramente Pablo hace una analogía, una comparación muy hermosa de comparar el matrimonio de un hombre con una mujer al matrimonio de Cristo con la iglesia. Así como, cierto, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cierto? Creo que esto lo dice un poco más abajo. Es una bendición, ¿cierto?, pertenecer a una iglesia, pero mayormente es una bendición ser convertido de verdad, volver a nacer y caminar realmente como debemos hacer iglesia. No como una tradición, no porque me llevan a la iglesia, no porque yo llevo años sentándome en un asiento, llevo años pensando que soy salvo, pero cierto, los pensamientos míos no son los pensamientos que están escritos aquí en la palabra. Yo debo pensar como Dios piensa, no como yo quiero pensar. Y la iglesia debe dar frutos. Vamos a, para terminar, Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Esto dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es uno de los versículos que más me encantan del libro de los Efesios. Del cual, ¿cierto?, lo llena todo, lo llena en todo. Mi amigo, ¿qué es iglesia para ti? ¿Qué es iglesia para mí? Yo ya lo entendí. Iglesia somos tú, somos yo. La palabra claramente nos dice que debemos congregarnos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. El mismo Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo también dice que la iglesia es la novia de Cristo. Pablo también dice que debemos ser uno como Cristo y el Padre. Bueno, eso lo dijo Jesucristo, pero Pablo también lo dice muchas veces en la Biblia, que debemos ser uno en la iglesia. Jesucristo, como decía anteriormente, el Señor, ayúdalos a que sean uno como tú y yo somos uno. Si tú, ¿cierto?, te congregas, te insto a que te sigas congregando, pero que entendamos, ¿cierto?, que la iglesia somos tú, somos yo, ¿cierto? Somos más que unas cuatro paredes, somos más que ir a sentarse todos los domingos a un culto, somos más, ¿cierto?, que pensar, ¿cierto?, muchas cosas, muchos dogmas. La iglesia está en movimiento, y como dice la palabra, el original griego de eclesia, la iglesia debe salir afuera. Esa es la palabra verdadera para iglesia, es llamar afuera, llamar, evangelizar afuera para que vengan. No es encerrarse, no es pensar que estamos bien. Bien vamos a estar cuando estemos con el Señor y veamos todo lo que trabajamos para Dios. Mientras tanto debemos trabajar y cosechar muchas, pero muchas almas para el Señor. Espero este video sea de bendición para ti. Y sin nada más que decir, esperando que estés bien, con salud, me despido. Maranata, Cristo viene.